administrativos, sumados a la gran comunidad de la zona este del país, también tienen su espacio en Radio Fafi Une Online, www.filosofiaune.edu.pi. Bienvenidos a 30 Minutos, un espacio para los estudiantes y sus prácticas profesionales. Aquí abordamos temas actuales, cuestiones académicas, culturales y de comunicación. Aquí comienza 30 Minutos por Radio Fafi Une Online. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio de 30 minutos denominado Comunica Historia. En este octavo programa, ya en fecha 29 de mayo del año 2026, en presentación de algo bastante enriquecedor en el contexto de la historia universal. El mundo entra en una nueva era, la Revolución Francesa y el fin del antiguo régimen. Mi nombre es Gustavo Centurión, pasante del último año de la carrera de licenciatura en Historia. Y le doy la más cordial bienvenida a todos los oyentes de este espacio enriquecedor que fortalece a toda la comunidad educativa como también a toda la comunidad en general. Y bueno, en la historia de la humanidad hay momentos en los que el orden del mundo parece quebrarse. No son cambios lentos, no son transiciones silenciosas, son rupturas. Y una de las más profundas ocurrió en Francia a partir del año 1789, cuando una sociedad entera, con sus leyes, sus jerarquías, su economía y su idea de poder, comenzó a desmoronarse. Lo que estaba en juego no era solamente un gobierno, era una forma de entender la autoridad, la desigualdad y la vida en sociedad. A ese mundo anterior se le llamó después Antiguo Régimen, y lo que lo reemplazó marca el inicio de la edad contemporánea, recordando siempre de que la historia se clasifica en edades. En este caso, y en ese periodo de tiempo, se estaba dando por finalizada la edad moderna y se estaba dando inicios a la edad contemporánea, un tiempo y una edad de muchos acontecimientos relevantes y bastante interesantes dentro de la historia, muy profundos y a lo mejor no muy cuantificables. No se pueden contar por el dedo los acontecimientos porque son innumerables. El antiguo régimen de la Revolución Francesa enmarca una sociedad estructurada en desigualdad. Para comprender la Revolución Francesa en esta noche, primero hay que entender el sistema que la precede, el sistema que ya se venía desarrollando anteriormente a la Revolución. Francia, a finales del siglo XVIII, tenía aproximadamente 26 millones de habitantes. Sin embargo, su estructura social no era igualitaria, sino estamental, es decir, basada en órdenes jurídicamente diferenciadas y jerarquizadas. Estas jerarquías estatales
se dividieron en tres partes. El primer estado, el segundo estado, que viene a ser la nobleza, y el tercer estado correspondiente a la población en general. En el primer estado, constituido por la Iglesia Católica, también estaba dividido entre el alto clero y el bajo clero. El alto clero, proveniente de la nobleza, y el bajo clero, sacerdotes rurales y parroquiales. En el segundo estado, donde está la nobleza, donde se le incluye a la nobleza, se subdividía en tres tipos de nobleza: la nobleza de corte, la nobleza rural y la nobleza denominada en aquel entonces de toga. La nobleza de corte estaba integrada por los funcionarios del rey, los súbditos del rey, los allegados del rey, los contratados por él. En la nobleza rural estaban los de la parte feudal, los adheridos al feudalismo de aquel entonces, que fue un sistema político bastante fuerte en aquel entonces. Y la nobleza de toga, conformada por funcionarios judiciales y administrativos, que estaban dentro del rango de la sociedad media alta, si vamos a llamarlo de alguna forma. Y luego está el tercer estado, que constituía en porcentajes al 97% de la población, donde era el grupo más numeroso, evidentemente, y el más desigual. Estaba caracterizada por la alta burguesía, los banqueros, los comerciantes, la pequeña burguesía constituida por los artesanos, por los funcionarios menores, y el campesinado y trabajadores urbanos. Cabe destacar que, aunque el tercer estado sostenía la economía, no tenía ningún poder político proporcional. Este desequilibrio estructural es clave. La revolución no surge solo por pobreza, sino por desigualdad institucionalizada, por la falta de oportunidades, por la falta de una equidad social y económica que nos sirve de ejemplo para lo que vivimos hoy en día ante nuestro sistema estructural económico y sociológico y político. La crisis económica, en este caso, fue el detonante material. Entre 1770 y 1789, Francia enfrenta una crisis progresiva, y bastante progresiva, pero al mismo tiempo bastante dentro de un contexto desarrollado, bastante enmarcada en un proceso que fue adhiriéndose a las dificultades del tercer estado en este caso. Solamente para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, la Revolución Francesa, si vamos a hablar desde un punto de vista conceptual, fue un proceso político, social y económico que ocurrió en dicho país entre 1789 y 1799. Constituyó uno de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea, porque puso fin al gran sistema monárquico absoluto y que perduró durante mucho tiempo en el viejo continente, y sentó las bases de los principios modernos de ciudadanía, de igualdad jurídica y soberanía popular. Si bien este acontecimiento no formaba parte de la Edad Media, donde los pueblos eran bastante sumisos
ante sus derechos, ante su propia dignidad de seres humanos, que vino a ponerse a flor a partir de la edad moderna. La Revolución de Francia estaba organizada por el rey Luis XVI, que fue el rey detonante en este caso, o el rey que pasó a ser el foco de las causas principales de esta revolución. Bajo esa su monarquía absoluta, donde el poder se concentraba en su figura de monarca, en su figura de integrante de una sociedad dividida en estamentos con privilegios y desigualdades. La Revolución Francesa se desarrolla en 3 periodos cronológicos que en esta noche es importante que tengamos en cuenta. En 1789, el inicio de tal revolución. El inicio de tal revolución que se dio apertura gracias a una convocatoria de los Estados Generales y la toma de la Bastilla, fecha 14 de julio. Luego en 1792, con la proclamación de la República, y de 1793 a 1794, ya en el periodo denominado por los historiadores como el periodo del terror. En 1799 ya se desenlaza el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, personaje también principal de esta noche ante tal evento, que puso fin al proceso revolucionario da inicio al consulado. Esta economía utilizada en aquel entonces, siendo mayoritariamente agraria, se vio golpeada por varios factores. Y se habla mucho cuando se toca el tema de Revolución Francesa, varios historiadores van mucho desde el punto de vista de la agricultura, que fue una de las más afectadas, pues se estima que las malas cosechas de la década de 1770 produjo en la población un criterio de desesperación, un criterio de preocupación y fue una raíz bastante importante para tal evento. También uno de los factores detonantes fue la crisis de la subsistencia en las zonas rurales, pues ya no habían trabajadores y agricultores que pudiesen dedicarse al rubro de la agricultura, y una sequía que afectó a tal país en 1785 y que al mismo tiempo generó una pérdida masiva de todo el sector ganadero. También se habla mucho de la caída del precio del vino, que fue un producto bastante comercializado y que estuvo realmente en auge, que produjo en este caso también el empobrecimiento campesino. Y también el sistema fiscal desigual, de los impuestos, de los pagos tributarios, donde los privilegiados, en este caso ya el primer y segundo estado, se veían exentos. Valga la redundancia, fue el tercer estado el que contribuía con tales impuestos. El Estado francés además enfrentaba un déficit estructural, agravado por, en primer lugar, los gastos de la corte, en segundo lugar, por un endeudamiento estatal, y en tercer lugar, por un apoyo financiero de la independencia de los Estados Unidos. Los ministros de Hacienda como Turgot, Necker, Calonne y Brin intentaron reformas, pero lastimosamente no llegaron a un buen fin. El problema no era solo económico, también era político. Era político por la situación de algunas clases
estatales y gubernamentales que estaban bastante bien posicionadas y acomodadas dentro de los privilegios sociales de aquel entonces. Cualquier reforma implicaba tocar privilegios del clero y también de la nobleza. Este tema hoy nos invita también a reflexionar sobre los privilegios y la falta de distribución equitativa de los recursos que tenemos en nuestro país, que es un país muy rico y que con el uso correcto y adecuado y ético de tales recursos podríamos alinear una vida social más justa. Y como siempre nos enseña la historia de los errores pasados y también de los errores de países vecinos, nuestro país puede aprender bastante. Y ahí aparece el conflicto central, gracias a estos acontecimientos. El sistema no podía reformarse sin autodestruirse. Es como ponerle a un ratón en una caja llena de alimentos. El ratón, por su comodidad, no querrá salir de esa caja. Pero si violentamente o contra su voluntad se le traslada a otro lugar donde puede desarrollar actividades o ejercicios rodatorios, ese ratón empezará a trabajar más. Es lo que sucedió más o menos en aquella época. Los altos privilegios intocables de las autoridades francesas que implicó de esa forma la revolución de los menos privilegiados. Luego viene la crisis política ya en un sentido más figurativo, porque se hablaba de amenazas, se hablaba de conversaciones, se hablaba de sospechas de revoluciones, pero ahí ya entra ya de manera más formal y representativa la crisis política, ya a sabiendas y a conocimiento de los diferentes estamentos sociales. El fin del absolutismo efectivo. El absolutismo francés se sostenía en la idea del derecho divino del rey. Los reyes, por una cuestión de tradición, se autoproclamaban de alguna forma dioses y la población entera divinizaban a su rey. Sin embargo, el rey Luis XVI se enfrenta a una crisis inédita. En primer lugar, se enfrenta al parlamento opositor. En segundo lugar, la nobleza queda dividida. Luego viene la crisis financiera sin solución, una pobreza tal que viene a sacudir a los diferentes estamentos políticos. Luego nace un descontento popular creciente, donde la población empieza o comienza en este caso a movilizarse y a buscar una salida a las miserias por las que estaban expuestas. En 1787, el intento de imponer impuestos a los privilegiados fracasa. Más una traba. Esto desencadena lo que se conoce como la rebelión de los nobles, cuando incluso sectores aristocráticos exigen la convocatoria de los estados generales, algo que ocurría ya en 1614. Este sistema político entra en una contradicción. El poder absoluto necesita legitimación representativa para sobrevivir. Pero al convocar tal representación, abre la puerta a su propio colapso. Y cómo es interesante estudiar este tema de la historia universal y recordar en esta noche, porque esta revolución no se quedó infiltrada solamente al viejo continente. Esta revolución atrajo consigo o
de manera a expresar de una forma más entendible, generó en el mundo entero un impacto bastante importante, ya sea en América del Norte como América del Sur, porque surge en un tiempo donde se revaloriza nuevamente las capacidades humanas, donde el ser humano empieza a definirse en ese caso como una persona pensante, gracias a la ilustración, empieza a desarrollar, a descubrir y a desarrollar sus capacidades científicas, sus capacidades intelectuales, nacen los inventos, nacen los descubrimientos y otras cosas que permita al ser humano de alguna forma evoluir hacia un rumbo más positivo. Tales acontecimientos vamos a ir delineando en esta noche, luego de esta pequeña pausa musical, compañero Jorge, que estaremos presentando también a partir de ahora unos cuantos minutitos para deleitarnos con estas maravillosas canciones en esta noche bastante lluviosa, esta noche bastante fresca, que nos invita a adentrarnos al estudio de la historia, que cada vez más es apasionante para los que gustamos de esta ciencia. Entonces vamos a la música y en instantes volvemos más con Comunica Historia, donde el pasado te conecta. Hoy, a diferencia de los demás programas, estamos entrando al mundo de la historia universal. Estamos hablando, estamos estudiando, estamos recordando los principales acontecimientos y hechos históricos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que no revolucionó solamente a Francia, no revolucionó solamente a los países del viejo mundo, revolucionó al mundo entero, porque desencadenó una conciencia distinta en las diferentes poblaciones y las diferentes culturas del mundo entero, inclusive en Paraguay. En esa época nace también la Declaración de los Derechos del Hombre, en 1789, donde la Asamblea Nacional adopta uno de los documentos más influyentes de la historia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que viene a ser un inicio o un antes de los derechos, de la Declaración de los Derechos Humanos. Esta declaración sustentaba la igualdad jurídica, la libertad individual, la soberanía nacional, el derecho a la propiedad y el fin de los privilegios estamentales. Existieron varias ideas de fondo en la Revolución Industrial, o en la Revolución Francesa, perdón, gracias a la Ilustración como motor ideológico. La Ilustración, ¿qué es lo que defendía? Defendía la razón sobre la tradición, defendía la igualdad jurídica, realizaba críticas hacia el absolutismo, el contrato social, la soberanía del pueblo. Luego viene la radicalización y los cambios políticos, donde gracias a una constitución que fue declarada en 1791, nace la monarquía institucional. Pero hablamos ya de otro tipo de monarquía, no de la monarquía absoluta, hablamos de la monarquía constitucional, donde aparecen los llamados gerondinos, moderados, los jacobinos y los demócratas. Luego nace la república y la ejecución de Luis XVI. El impacto mundial de la Revolución Francesa. Es importante no terminar este programa sin mencionar este impacto que generó dicha revolución. Aquí ocurre lo más importante a nivel histórico global. La Revolución Francesa no queda en Francia, se convierte en un modelo exportable.
¿Por qué? Porque enmarca el fin del absolutismo como sistema logístico, expande el constitucionalismo, donde se difunde la constitución escrita, los derechos ciudadanos, la separación de poderes, donde nace el nacionalismo moderno. La idea de una nación soberana reemplaza al rey como centro político. La inspiración de revoluciones posteriores. América en este caso, América Latina, con las independencias, las denominadas independencias, como fue la de Paraguay el 14 y 15 de mayo de 1811. Europa liberal del siglo XIX y las revoluciones democráticas modernas. Luego viene la reorganización de Europa con la llegada de Napoleón Bonaparte, y aunque Napoleón deriva en un imperio, mantiene la igualdad civil, la abolición del feudalismo en territorios conquistados y la codificación legal moderna, que en aquel entonces fue denominado Código Napoleónico. ¿Cuáles fueron las consecuencias históricas más profundas? Se menciona el fin del feudalismo, el fin de ciertos privilegios de aquel entonces en gran parte de Europa, el fin de la sociedad estamental, que eran tres, y ya hemos mencionado, el ascenso de la burguesía como clase dominante, la reconfiguración del Estado. El Estado se reconfiguró, el Estado se reinventó y se inició o dio inicio a un sistema nuevo, más constitucional, más democrático, más político y con mayor participación poblacional. El nacimiento de la política moderna como lucha ideológica. Pero no vayamos solamente a lo lindo, también surgieron la libertad versus el orden, la igualdad versus la propiedad y la democracia versus el autoritarismo revolucionario, que de alguna forma enmarcan también las excepciones con acontecimientos negativos dentro de la falta de preparación en la utilización correcta de las libertades. La Revolución Francesa no fue solo un evento, fue una transformación de la idea misma de la sociedad. A partir de 1789, el mundo dejó de entender el poder como algo heredado y comenzó a entenderlo como algo cuestionable. Y en historia, cuando el poder se vuelve cuestionable, nada vuelve a ser igual. Nada, absolutamente nada. Y es ahí donde entra el uso correcto de la razón, el uso adecuado e iluminado de nuestras capacidades que todos tenemos por naturaleza, ya que a cada uno Dios nos ha dotado de capacidad, de inteligencia y de diferentes dones para hacer el bien y para también construir un país mejor. Bueno, estamos llegando a la finalidad o al fin de este programa número 8 de Comunica Historia. Bastante agradecido y contento porque estamos ya en el 8º programa. No está de más y seré incansable en repetir mis agradecimientos a la FAFI por este espacio, esta oportunidad de crecimiento profesional y laboral que también espero proporcione a toda la comunidad una riqueza cultural e histórica para mejor y para el bien de todos. Mi nombre es Gustavo Centurión. Un gran abrazo para todos los oyentes, para todos los que han participado de esta edición y
Nos reencontramos a partir de hoy, todos los viernes, a las 19:15 horas. No se olviden, 19:15 horas todos los viernes, para despedir una semana laboral con un contexto histórico bastante interesante. Muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos. Esto fue 30 Minutos por Radio Fafi Une Online, transmitiendo desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, a través de www.filosofiaune.edu.pi. Docencia, investigación, extensión universitaria, pilares de la universidad tienen su espacio en Radio Fafi Une Online, www.filosofiaune.edu.py. La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este es una institución organizada, estable, líder en el alto para